3I Atlas ha cambiado su trayectoria. 3I Atlas se ha vuelto más brillante, se dirige hacia la Tierra. Dicen que es una nave alienígena, del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios, y así sucesivamente. Probablemente hayas escuchado recientemente muchos rumores y especulaciones sobre este objeto cósmico. Vamos directo al punto. ¿Qué es este objeto? ¿Cuándo fue descubierto? ¿Cuál es su trayectoria y su velocidad vectorial? ¿Cuándo volveremos a verlo? ¿Y por qué las 2 primeras semanas de noviembre de 2025 serán clave en su historia? Se cree que 3I Atlas es un cometa, aunque muy diferente a los demás. Proviene de otro sistema estelar y recientemente pasó cerca de Marte y del Sol. Su tamaño es comparable al de Manhattan, el mismo tamaño del asteroide que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Este nuevo objeto fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Luego el Hubble confirmó las observaciones. El objeto tiene una débil cola. Se presume que es un cometa interestelar, apenas el tercero que se ha descubierto en la historia. Durante su acercamiento al Sol, las observaciones desde la Tierra fueron casi imposibles debido al intenso resplandor. Por eso se utilizaron naves espaciales en órbita de Marte y coronógrafos solares. En este momento, a medida que el ángulo de visión aumenta cada día, los telescopios terrestres están obteniendo datos cada vez más claros. El análisis espectral revela un contenido inusualmente alto de CO2 en el cometa, junto con agua, monóxido de carbono y trazas de otras sustancias. Esto puede indicar que se formó en una región muy fría o que posee una corteza densa que impide la evaporación del agua. Hasta ahora, todo parece natural. 3I Atlas se mueve en una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol como los cometas normales. Dicha trayectoria garantiza que atravesará el sistema solar solo una vez y pronto lo abandonará para siempre, regresando al espacio interestelar. El perihelio ya ha pasado. Recordemos que el perihelio es el punto de la órbita en el que un planeta u otro cuerpo celeste está más cerca del Sol. La distancia a la Tierra sigue siendo segura, pero ahora es el momento más importante para la ciencia. Las primeras semanas después del perihelio, cuando se pueden detectar las desviaciones más pequeñas respecto a la trayectoria calculada. Si 3I Atlas fuera una nave espacial, encender sus motores cerca del perihelio sería el momento más eficiente para cambiar su velocidad o dirección. En ese punto se logra la mayor variación de trayectoria con la misma cantidad de combustible. Para entenderlo mejor, así fue como el Voyager 2 aumentó su velocidad mediante maniobras gravitacionales cerca de los planetas, incrementando su velocidad de escape del sistema solar. 3I Atlas se mueve a unos 60 km por segundo, más rápido que los planetas pero más lento que los pasos récord de la sonda Parker Solar Probe que estudia el Sol. A modo de comparación, la Tierra se mueve a 30 km por segundo, Marte a 24 km por segundo y la primera velocidad cósmica, necesaria para entrar en órbita terrestre, es de 7.9 km por segundo. Por ahora, la hipótesis principal es que se trata de un cometa de origen natural. Sin embargo, algunos astrofísicos, por ejemplo Avi Loeb, no descartan otra versión, aunque sea poco probable. Este objeto interestelar podría resultar ser artificial, una vela, una sonda o incluso una nave espacial. Por supuesto, lo importante no es afirmar, sino comprobar. ¿Qué se consideraría sospechoso? Una aceleración que no pueda explicarse por la sublimación o el escape de gases normales. Un parpadeo o brillo intermitente que indique una forma plana y reflectante. Chorros o una composición química inusual, distinta de la de los cometas típicos. Y por supuesto, maniobras. Si el objeto es capaz de maniobrar, el momento más eficiente sería cuando está más cerca del Sol, es decir, ahora mismo, cuando la luz solar y cualquier tipo de propulsión de baja potencia tienen el mayor efecto. Por eso, justo después del perihelio llega el momento de verificación. Hay que obtener los datos astrométricos más precisos, mediciones fotométricas de alta frecuencia e imágenes de alta resolución, mientras la actividad del objeto alcanza su punto máximo. La gravedad define su trayectoria hiperbólica. Los cometas reales se desvían ligeramente por los chorros de gas, pero si 3I Atlas se desvía más de lo esperado, sería algo muy extraño. En general, nada es imposible, y ni siquiera las especulaciones sobre un origen artificial deben descartarse. Las próximas 2 semanas de mediciones precisas, hasta el 15 de noviembre, mostrarán que es realmente 3I Atlas. Si continúa en su trayectoria actual, significa que es un cometa natural. Pero si se desvía, los astrofísicos de todo el mundo quedarán desconcertados. Seguiremos atentos a las actualizaciones. Estás en Infinito, así que quédate porque vienen datos aún más increíbles sobre el espacio.
En las profundidades del espacio, en la vasta nebulosa del Águila, se alzan imponentes estructuras de polvo y gas cósmico que parecen esculturas colosales. Estas formaciones, conocidas como los pilares de la creación, se extienden a lo largo de años luz, bañadas por el inquietante resplandor de las estrellas recién nacidas. Son inmensas, la más alta alcanza unos 5 años luz, lo que equivale a más de 48 billones de kilómetros de longitud. A primera vista parecen inmóviles, congeladas en el tiempo, pero en realidad estas nubes rebosan de actividad. En su interior, la gravedad atrae las partículas, formando densos cúmulos que se encienden y dan lugar a nuevas estrellas. Estas guarderías estelares dan origen a algunos de los objetos celestes más brillantes del universo. Y sin embargo, a pesar de su impresionante belleza, estos pilares están siendo destruidos lentamente por las mismas estrellas que ayudan a crear. Las estrellas jóvenes y masivas cercanas liberan una potente radiación que erosiona el gas, excavando intrincadas estructuras y dejando tras de sí solo las bolsas de material más densas. Con el tiempo, los pilares de la creación desaparecerán, borrados por las fuerzas del cosmos. Pero lo que es aún más asombroso es que podrían haber desaparecido ya. Al estar ubicados a 6.500 años luz de la Tierra, lo que vemos hoy es una imagen del pasado. Los astrónomos sospechan que una supernova cercana podría haberlos destruido, pero no lo sabremos hasta dentro de miles de años. Algunos incluso han especulado que estas formaciones podrían ser más que solo gas y polvo. Podrían albergar secretos sobre los misterios más profundos del universo, o quizás son una señal de algo más complejo en juego en el cosmos. Si bien la ciencia convencional ofrece respuestas, la vasta incógnita aún deja espacio para la curiosidad. En este preciso instante, en algún lugar del universo, una explosión libera en pocos segundos más energía que la que el Sol producirá en toda su vida. Estas explosiones cósmicas, conocidas como estallidos de rayos gamma o GRB, son los eventos más violentos y misteriosos jamás observados. Se presentan en dos formas: estallidos cortos que duran menos de 2 segundos y estallidos largos que pueden durar minutos. Pero no se dejen engañar por la duración. Cada estallido es tan intenso que eclipsa galaxias enteras. Los científicos creen que la mayoría de los GRB ocurren cuando estrellas masivas colapsan en agujeros negros, liberando chorros de radiación ultraenergética que recorren el espacio a casi la velocidad de la luz. Si uno de estos chorros apunta hacia la Tierra, presenciamos un destello tan brillante que puede verse a miles de millones de años luz de distancia. Algunos GRB provienen de las violentas fusiones de estrellas de neutrones, colisiones tan poderosas que envían ondas a través del espacio-tiempo mismo. El resplandor de estas explosiones se desvanece rápidamente, dejando solo preguntas a su paso. Lo inquietante es que si un estallido de rayos gamma ocurriera cerca y apuntara directamente a la Tierra, podría destruir la atmósfera de nuestro planeta en un instante. Si bien tal evento es extremadamente improbable, los científicos han encontrado evidencia que sugiere que un GRB podría haber causado una de las extinciones masivas pasadas de la Tierra. Por ahora, estos estallidos siguen siendo espectáculos distantes, fuegos artificiales cósmicos que nos recuerdan las fuerzas crudas e impredecibles que configuran el universo. Pero cuanto más profundizamos en el espacio, más nos damos cuenta de que no todo lo que hay ahí afuera es simplemente pasajero. Algunas cosas nos atraen. Todo lo que nos rodea, nuestro planeta, el Sol, la Vía Láctea entera, se mueve por el espacio a 2,1 millones de kilómetros por hora. Pero, ¿a dónde se dirige? La respuesta nos lleva a uno de los descubrimientos más extraños e inquietantes de la astronomía, el Gran Atractor. Acechando a 200 millones de años luz de distancia, esta fuerza invisible arrastra nuestra galaxia junto con miles de otras hacia sí a velocidades inimaginables. A diferencia de un agujero negro, no atrae materia con un horizonte de sucesos. En cambio, parece ser una monstruosa concentración de masa oculta tras las densas nubes del núcleo de la Vía Láctea. Los científicos solo detectaron su influencia porque las galaxias a su alrededor se comportaban de forma extraña, acelerándose hacia un trozo vacío de cielo. ¿La razón? El Gran Atractor parece ser una anomalía gravitacional, una enorme estructura compuesta de galaxias, materia oscura y quién sabe qué más. Lo que hace que este fenómeno sea aún más extraño es que aún no sabemos exactamente qué hay allí. Algunos investigadores sugieren que el Gran Atractor es solo una parte de un supercúmulo de galaxias aún mayor, que atrae todo hacia una migración cósmica de la que nunca podremos escapar. Otros creen que podría indicar fuerzas que escapan a nuestra comprensión actual de la gravedad. Si algo tan masivo acecha en nuestro patio trasero cósmico, ¿qué más podría estar esperando ahí fuera en la oscuridad? Quizás de vez en cuando algo aún más inesperado nos visite. Durante miles de millones de años, nuestro sistema solar ha estado vagando por la galaxia, aparentemente aislado, pero en 2017 algo cambió. Un objeto nunca visto antes pasó a toda velocidad cerca del Sol, moviéndose tan rápido que era imposible que perteneciera a nuestro sistema. Se llamó Oumuamua, una palabra hawaiana que significa explorador. Y eso es exactamente lo que se sentía, un visitante del espacio profundo atravesando nuestro vecindario antes de desaparecer en lo desconocido. A diferencia de un cometa o asteroide típico, Oumuamua era alargado como un cigarro, sin rastro visible de polvo o gas.
Aún más extraño, al alejarse del Sol, aceleró ligeramente como si algo lo empujara. Los científicos propusieron explicaciones que iban desde la evaporación de hidrógeno congelado de su superficie hasta tecnología alienígena exótica. El misterio sigue sin resolverse. Luego, en 2019, llegó otro visitante, el cometa Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov se comportó más como un cometa tradicional, con su cola brillante incluida, lo que confirma que los objetos interestelares pasan por nuestro sistema, quizás con más frecuencia de lo que creemos. Si se encontraron dos objetos interestelares con tan solo unos años de diferencia, ¿cuántos más han pasado desapercibidos? ¿Y de dónde provienen? Algunas teorías sugieren que fueron expulsados de sus sistemas de origen tras caóticas reorganizaciones planetarias. Otras plantean la pregunta: ¿podría algo o alguien haberlos enviado? La próxima vez que un fragmento de otro sistema estelar entre en el nuestro, podríamos tener mejores herramientas para estudiarlo. Hasta entonces nos queda observar y esperar, y al mirar hacia afuera seguimos encontrando gigantes cósmicos que desafían las expectativas. En las profundidades de la nebulosa de la Tarántula, en un cúmulo estelar tan compacto que las estrellas casi se tocan, se esconde la estrella más masiva jamás descubierta, R136A1. Este horno colosal es tan extremo que desafía los límites de lo que creíamos posible para una estrella. Se estima que alguna vez tuvo una masa 300 veces superior a la del Sol, aunque con el tiempo ha perdido una parte significativa de su material. Incluso ahora eclipsa a casi cualquier otra estrella conocida, ardiendo a una temperatura casi 100 veces superior a la del Sol y brillando millones de veces más. Una estrella como esta no debería existir por mucho tiempo. Cuanto más grande es una estrella, más rápido consume su combustible, y R136A1 no es la excepción. Se dirige velozmente hacia un destino explosivo, probablemente una supernova de inestabilidad de pares, un evento tan violento que no dejaría atrás un agujero negro ni una estrella de neutrones. En cambio, se destruiría por completo, liberando cantidades inimaginables de energía al cosmos. Lo verdaderamente fascinante es que los científicos no comprenden del todo cómo se formó una estrella tan masiva. Las teorías sugieren que podría haber sido el resultado de la fusión de múltiples estrellas, o quizás las condiciones en la nebulosa de la Tarántula le permitieron crecer más allá de lo que debería ser posible. ¿Podrían haber existido estrellas aún más grandes en el pasado del universo solo para desaparecer antes de que pudiéramos detectarlas? Si bien R136A1 es la estrella más masiva que conocemos, puede que no sea el verdadero límite de los extremos estelares, y mientras este gigante ardiente domina un extremo de la escala cósmica, en el extremo opuesto hay un lugar tan frío que desafía la imaginación. El espacio es frío, tan frío que la mayor parte se sitúa a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pero en una misteriosa nebulosa, las temperaturas descienden aún más. Ubicada a 5000 años luz de distancia, la nebulosa Boomerang ostenta el título del lugar natural más frío conocido del universo. Su temperatura, la asombrosa cifra de 272,6 grados Celsius, lo que la hace más fría que la radiación de fondo remanente del Big Bang. ¿Cómo es esto posible? La nebulosa es en realidad el último aliento de una estrella moribunda que expulsa gas tan rápido que se expande y se enfría más rápido que cualquier otro objeto conocido. Esta rápida expansión ha creado una inquietante estructura fantasmal, una nube con forma de reloj de arena que parece brillar tenuemente al observarse en el infrarrojo. Pero hay algo extraño en ella. La nebulosa Boomerang no debería ser capaz de soportar un frío tan extremo durante mucho tiempo. Algunos científicos sospechan que la estamos captando en una rara y fugaz fase de la evolución, un momento en el tiempo que no durará mucho más. A medida que los telescopios mejoran, los astrónomos esperan descubrir exactamente qué está sucediendo dentro de esta extraña congelación cósmica profunda. ¿Podría haber un lugar aún más frío ahí fuera, oculto en la oscuridad? Por ahora, la nebulosa Boomerang ostenta su récord de escalofriantes resultados, pero en la búsqueda de otras rarezas cósmicas ya hemos encontrado planetas que parecen pertenecer al reino de la ciencia ficción. Una puesta de sol brillante, dos soles suspendidos en el cielo. Parece sacado de Star Wars, pero resulta que los mundos como Tatooine son reales. Los astrónomos han descubierto múltiples planetas circumbinarios que orbitan no una, sino dos estrellas. En lugar de un solo amanecer, estos mundos tendrían cielos dinámicos y cambiantes, a veces iluminados por dos soles resplandecientes, a veces por un crepúsculo inquietante cuando las estrellas se alinean a la perfección. Uno de los planetas más famosos es Kepler 16b, un gigante gaseoso del tamaño aproximado de Saturno que orbita dos estrellas a la vez.
Luego está Kepler 47c, que se encuentra cómodamente en la zona habitable de su sistema, lo que significa que, en teoría, podría tener condiciones adecuadas para la vida. Y quién sabe qué encontraremos a medida que sigamos explorando los cielos. Algunos astrónomos creen que podría haber planetas circumbinares rocosos similares a la Tierra esperando a ser encontrados. Pero vivir en un mundo con 2 soles no sería sencillo. El clima en estos planetas sería impredecible, cambiando entre calor y frío extremos dependiendo de las posiciones de las estrellas. ¿Sería capaz la vida de adaptarse? ¿Podrían existir criaturas extraterrestres en condiciones diferentes a las que vemos en la Tierra? El descubrimiento de estos planetas nos ha obligado a repensar lo que es posible en los sistemas planetarios. Y si pueden existir mundos extraños alrededor de múltiples soles, ¿qué sucede cuando superamos los límites incluso del tiempo mismo? Los agujeros negros ya son aterradores. La gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, pero lo que es aún más extraño es lo que le sucede al tiempo cerca de uno. Si te acercaras a un agujero negro, el tiempo se ralentizaría drásticamente en comparación con un observador a distancia. Cuanto más te acercaras, más lento transcurriría el tiempo hasta que, en el horizonte de sucesos, parecería congelarse por completo desde una perspectiva externa. Esto no es solo una teoría, es una consecuencia directa de la relatividad general de Einstein. Los científicos incluso han observado esta distorsión del tiempo en acción. Alrededor de objetos masivos como el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, las estrellas parecen moverse de forma extraña, lo que confirma sutilmente que el tiempo fluye de forma diferente cerca de campos gravitatorios intensos. Pero ¿qué ocurre si algo o alguien cae dentro? Experimentarían el tiempo de una forma completamente ajena a nosotros. Algunos han especulado que los agujeros negros podrían actuar como máquinas del tiempo unidireccionales, conduciendo a regiones del universo que aún no podemos comprender. ¿Podría una civilización avanzada manipular este efecto para viajar a través del tiempo? Si bien los agujeros negros amplían nuestra comprensión de la física, distan mucho de ser el único gran misterio cósmico. La pregunta más importante en astronomía es una que aún nos cuesta responder: ¿qué compone la mayor parte del universo? Cuando miras el cielo nocturno, solo ves una pequeña fracción de lo que realmente hay. Todo lo que podemos observar, estrellas, planetas, galaxias, constituye solo el 5% del universo. El resto no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero sabemos que está ahí. Los científicos lo llaman materia oscura y energía oscura, y juntas conforman la gran mayoría del cosmos. La materia oscura actúa como un pegamento invisible que mantiene unidas las galaxias. Sin ella, las estrellas de una galaxia en rotación deberían separarse, pero no lo hacen. Algo invisible está proporcionando gravedad adicional y sea lo que sea, supera a toda la materia visible en el universo. Luego está la energía oscura, un misterio aún mayor. Esta fuerza parece estar separando el universo, haciendo que se expanda a un ritmo acelerado. Eso no debería estar sucediendo, al menos según la física que entendemos actualmente. A pesar de décadas de investigación, todavía no sabemos exactamente qué son la materia oscura y la energía oscura. ¿Podría la materia oscura estar hecha de partículas exóticas que aún no hemos descubierto? ¿O es algo completamente diferente? Una falla fundamental en cómo entendemos la gravedad misma. Algunos teóricos incluso sugieren que la energía oscura podría estar vinculada a múltiples universos o dimensiones ocultas. En este momento nos quedan más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura: sea lo que sea que esté ahí afuera, está moldeando el cosmos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Durante años, los astrónomos han captado breves y potentes señales de radio procedentes del espacio profundo. Las ráfagas rápidas de radio, o FRB, cada una dura apenas milisegundos, pero libera tanta energía como la del Sol en un año entero. Lo curioso, la mayoría provienen de fuentes desconocidas, a miles de millones de años luz de distancia. Algunas FRB aparecen solo una vez, mientras que otras se repiten de forma impredecible. Una de las más famosas, la FRB 2102, se ha rastreado hasta una galaxia enana, pero nadie sabe qué la causa. Algunas teorías sugieren estrellas de neutrones con campos magnéticos ultrapotentes, mientras que otras proponen explicaciones más exóticas. Podrían ser señales de una civilización extraterrestre avanzada. Aunque todavía no hay pruebas, la idea sigue resurgiendo. Nuevos telescopios detectan cientos de estas ráfagas, pero aún desconocemos su verdadera naturaleza. Son fenómenos cósmicos que no hemos comprendido del todo, o alguien o algo las envía deliberadamente. El misterio sigue sin resolverse, pero en el espacio no faltan objetos extraños e inexplicables, incluidas galaxias que parecen demasiado perfectas para ser reales. Las galaxias tienen muchas formas: espirales, elípticas, cúmulos irregulares, pero luego está el objeto de Oort, una galaxia tan extraña que parece una ilusión óptica cósmica. Un anillo casi perfecto de brillantes estrellas azules rodea un núcleo denso y dorado sin aparente nada en el medio. Descubierto en 1950, el objeto de Oort aún desafía toda explicación. Podría haberse formado a partir de una rara colisión galáctica, o podría ser un caso único de una galaxia anular aislada, donde las fuerzas gravitacionales moldearon las estrellas en un bucle casi
perfecto. Aún más extraño, los astrónomos descubrieron posteriormente otra galaxia anular situada en las profundidades de la imagen del objeto de Hoak, como un espejo cósmico. Si bien la mayoría de las galaxias son fáciles de clasificar, el objeto de Hoak se niega a encajar en el molde. Se trata de una estructura excepcionalmente rara, o simplemente no comprendemos toda la gama de formaciones galácticas. Algunos misterios del universo parecen desafiar incluso las leyes de la física, especialmente cuando se trata de los agujeros negros y sus opuestos teóricos. Conocemos los agujeros negros, lugares donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Pero, ¿qué pasaría si existieran objetos que hicieran exactamente lo contrario? La física teórica sugiere que podrían existir agujeros blancos, objetos que nunca permiten que nada entre, y en cambio expulsan continuamente materia y energía. Hasta ahora nunca se ha observado un agujero blanco, pero algunos investigadores creen que podrían ser reales. Algunas teorías incluso sugieren que el Big Bang en sí mismo pudo haber sido un agujero blanco gigante que vertió energía a la existencia. ¿Podrían estos extraños objetos seguir existiendo en algún lugar del universo? Algunos incluso han propuesto que ciertos estallidos de rayos gamma, esas poderosas explosiones cósmicas, podrían ser breves destellos de agujeros blancos que aparecen y desaparecen. Si bien los agujeros blancos siguen siendo puramente teóricos por ahora, el universo está lleno de objetos increíblemente brillantes y energéticos. Algunos de ellos brillan tan intensamente que pueden verse a través de miles de millones de años luz. Si los agujeros negros son conocidos por absorber luz, los cuásares son todo lo contrario. Brillan con tanta intensidad que eclipsan galaxias enteras. Un cuásar es un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia distante que consume materia activamente y emite enormes cantidades de energía. Los cuásares más potentes son miles de millones de veces más brillantes que el Sol, con enormes chorros de radiación que se extienden a años luz. El cuásar 13C233, el primero jamás descubierto, es tan luminoso que puede verse a 2400 millones de años luz de distancia, y sin embargo, a pesar de su brillo, los cuásares también son recordatorios de la destrucción. Se alimentan del material que los rodea y consumen gradualmente sus galaxias anfitrionas. Los cuásares ofrecen una visión del universo primitivo, tal como era mucho más común hace miles de millones de años. Su producción de energía contribuye a la formación de galaxias enteras, influyendo en la formación de estrellas y planetas. Pero no todas las estrellas se comportan de forma predecible. Algunas parpadean y se atenúan de maneras que desconciertan incluso a los astrónomos. La mayoría de las estrellas brillan de forma constante con ligeras variaciones de brillo. Sin embargo, la estrella de Tabi rompe todas las reglas. Observada por primera vez por la astrónoma Tabeta Boyajian, esta estrella pierde brillo hasta un 20% a intervalos irregulares. Nunca se había visto algo parecido. Al principio, los astrónomos pensaron que podría tratarse de un enjambre de cometas que bloqueaban la luz, pero ninguna otra estrella ha mostrado este tipo de atenuación. Algunos investigadores incluso han sugerido que una megaestructura alienígena, como una esfera de Dyson, podría estar bloqueando parcialmente la luz de la estrella, aunque todavía no hay pruebas reales de ello. Lo verdaderamente desconcertante es que la atenuación ha continuado durante años, a diferencia de un tránsito planetario normal. Los científicos siguen buscando respuestas, pero lo que sea que esté sucediendo alrededor de la estrella de Tabi es algo que nunca antes habíamos visto. Y cuando se trata de objetos celestes extraños, nada es más impredecible que los planetas que ni siquiera tienen un hogar. La mayoría de los planetas orbitan estrellas, pero los planetas errantes no pertenecen a ningún sistema solar. Vagan solos por la galaxia, sin la fuerza de la gravedad, flotando sin cesar en la oscuridad. Los astrónomos estiman que podría haber miles de millones de estos mundos perdidos vagando entre estrellas, expulsados de sus sistemas de origen por el caos gravitacional. Lo más extraño, algunos planetas errantes aún podrían tener geología activa o incluso océanos ocultos bajo densas atmósferas. Sin una estrella que les proporcione calor, estos planetas dependen de su energía interna, la desintegración radiactiva, el calor atrapado o incluso las fuerzas de marea de compañeros invisibles. Algunos incluso podrían tener vida sobreviviendo en profundos y cálidos reductos bajo gruesas capas de hielo. El descubrimiento de planetas errantes desafía todo lo que creíamos saber sobre la formación planetaria. ¿Cuántos de ellos hay ahí fuera? ¿Podría alguno pasar cerca de nuestro sistema solar en un futuro lejano? Miremos donde miremos en el espacio, persiste un tenue resplandor, una reliquia del nacimiento del universo. Se trata del fondo cósmico de microondas, FCM, radiación remanente del Big Bang hace casi 13.800 millones de años. Es la luz más antigua del universo que se ha extendido con el tiempo hasta convertirse en un susurro frío e invisible. El FCM es como una instantánea fosilizada del cosmos primitivo, que muestra diminutas variaciones de temperatura que finalmente dieron lugar a galaxias, estrellas y planetas. Detectada en 1965, esta radiación confirmó que el universo tuvo un comienzo ardiente, pero aún existen misterios, extrañas anomalías de temperatura insinúan que algo más profundo podría estar en juego en la propia realidad.
La Gran Mancha Roja de Júpiter es la tormenta más grande y duradera del sistema solar. Con más de 16.000 kilómetros de ancho, podría engullir la Tierra entera. Observada por primera vez hace más de 350 años, continúa rugiendo con vientos de más de 640 kilómetros por hora. A diferencia de los huracanes terrestres que se extinguen a los pocos días, la Gran Mancha Roja se alimenta de las potentes corrientes en chorro de Júpiter, pero se está reduciendo. Su forma, que una vez fue gigante, ahora tiene aproximadamente la mitad del tamaño que tenía hace un siglo. ¿Desaparecerá por completo o se transformará en algo nuevo? Nadie lo sabe con certeza, pero Júpiter no es el único lugar con un clima extraño. Mucho más allá de los planetas y la frontera helada permanece en gran parte inexplorada. Más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, se encuentra la nube de Oort, una vasta capa de objetos helados que rodea el sistema solar. Se cree que se extiende años luz en el espacio. Esta región helada es donde nacen los cometas de periodo largo. Ninguna sonda espacial la ha alcanzado jamás y su tamaño y composición exactos siguen siendo inciertos. Pero su existencia explica por qué ocasionalmente vemos cometas descender hacia el Sol. Son visitantes de este reino lejano e intacto. ¿Podría albergar planetas desconocidos o incluso pistas sobre el nacimiento del sistema solar? Por ahora sigue siendo una frontera invisible, un límite frío y tranquilo del mundo conocido, pero en nuestro propio vecindario planetario las tormentas adoptan una forma mucho más extraña. La tormenta hexagonal de Saturno, que gira en su polo norte, es uno de los patrones meteorológicos más extraños jamás observados. A diferencia de las caóticas tormentas de otros planetas, esta es un vórtice hexagonal perfecto que se extiende a lo largo de 32.000 kilómetros y gira a casi 320 kilómetros por hora. Observada por primera vez por la Voyager 1 en la década de 1980 y estudiada posteriormente en detalle por Cassini, esta inusual tormenta se ha mantenido estable durante décadas. ¿Cómo crea un planeta una tormenta con una geometría perfecta? Algunos creen que se debe a potentes ondas atmosféricas, pero ningún otro planeta tiene algo parecido. El hexágono de Saturno es otro recordatorio de que las leyes de la naturaleza pueden adoptar formas inesperadas y hermosas, y cuando se trata de física extrema, nada supera a las estrellas más extrañas del universo. Tras la explosión de una estrella masiva en una supernova, solo queda un núcleo ultradenso, una estrella de neutrones, con tan solo 16 kilómetros de ancho, pero más pesada que el Sol. Estos cuerpos estelares son tan densos que un trozo del tamaño de un terrón de azúcar pesaría 1.000 millones de toneladas. Algunas estrellas de neutrones giran rápidamente, emitiendo potentes rayos de radiación. Son púlsares, faros cósmicos que parpadean en el espacio. Otras colisionan, creando explosiones de oro y platino. Se desconoce la física que opera en su interior. ¿Podría existir la materia en un estado completamente nuevo? Las estrellas de neutrones se encuentran entre los objetos más extraños jamás descubiertos, curvando el espacio-tiempo e incluso nuestra comprensión de la realidad. Un lado esconde cicatrices, el otro nos observa cada noche. ¿Qué nos oculta la luna y por qué solo vemos la mitad de la verdad? Durante décadas, los científicos se han preguntado por qué la cara visible, la que vemos desde la Tierra, es más oscura y lisa, mientras que la cara oculta es más clara, está llena de cráteres y es más áspera. La cara visible está llena de oscuras llanuras volcánicas llamadas mares, creadas cuando enormes flujos de lava remodelaron la superficie hace miles de millones de años. Pero esos mares de lava nunca llegaron a la cara oculta. ¿Por qué? Un estudio reciente de la NASA de la misión Grail ofrece una explicación convincente. En las profundidades de la Luna, un hemisferio podría ser significativamente más cálido que el otro, hasta 94 grados Celsius. Puede que no parezca mucho a escala cósmica, pero incluso un cambio del 2 al 3% en la flexibilidad de la corteza es suficiente para cambiarlo todo. El lado más caliente sería más plástico, más propenso a la actividad volcánica y con más probabilidades de agrietarse e inundarse de lava. El lado más frío se mantuvo rígido, preservando su superficie maltratada y llena de cráteres. Este tipo de desequilibrio interno no podría ocurrir en la Tierra, donde un núcleo fundido mantiene el calor y la presión distribuidos uniformemente. Pero la Luna es geológicamente tranquila, no tiene un núcleo activo ni un campo magnético fuerte y apenas tiene movimiento interno. En cambio, alberga bolsas de calor, restos de su formación o puntos calientes creados por la lenta desintegración de elementos radiactivos como el torio. Estos puntos calientes podrían haber moldeado la cara que vemos hoy. Otras teorías añaden capas a este misterio. Algunos científicos creen que la gravedad primitiva de la Tierra atrajo material fundido hacia la cara visible. Otros sugieren que la Luna tuvo una vez una gemela diminuta que colisionó y se fusionó de forma desigual, engrosando la corteza en un lado. Todos estos factores podrían haber influido, pero una cosa está clara. La Luna dista mucho de ser una simple roca congelada. Es un mundo moldeado por el fuego y el tiempo, y solo conocemos la mitad de su historia.
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mitad de la Luna fue completamente desconocida. Se podía cartografiar las estrellas, rastrear los planetas e incluso adivinar las estaciones de Marte. Pero, ¿y la Luna? La mitad era pura especulación. Ese velo finalmente se levantó en 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 envió las primeras fotografías de la cara oculta. Eran borrosas, de baja resolución y en blanco y negro, pero lo cambiaron todo. Fue la primera vez que vimos lo que nadie había visto jamás: un paisaje lunar oculto a la vista de la Tierra. Esas primeras imágenes desencadenaron una carrera, no solo en los vuelos espaciales, sino también en la ciencia lunar. De repente, dejamos de adivinar. Durante las décadas siguientes, satélites y sondas comenzaron a cartografiar la cara oculta de la Luna con gran detalle. Sin embargo, a pesar de las imágenes, ningún módulo de aterrizaje había aterrizado allí. Hasta 2019, ese año, la sonda china Chang'e 4 hizo historia al realizar el primer aterrizaje suave en la cara oculta. No fue fácil. La comunicación directa con el módulo de aterrizaje era imposible desde la Tierra, por lo que China lanzó un satélite de retransmisión independiente, Keqiao, para que flotara más allá de la Luna y transmitiera datos. La misión funcionó a la perfección. El rover Yututu comenzó a explorar el cráter von Karman, parte de la enorme cuenca Aitken del Polo Sur. Allí abajo el terreno es más agreste que en la cara visible: crestas, rocas escarpadas y regolito fragmentado. Los hallazgos de Yututu revelaron minerales inesperados, como olivino de las profundidades de la corteza, e incluso indicios de antiguas cuentas de vidrio volcánico enterradas bajo la superficie. La cara oculta ya no es solo un misterio, es un laboratorio. Un lugar intacto por las señales de radio de la Tierra, perfecto para telescopios y futuros puestos científicos. Y gracias a misiones como Chang'e-4, esa mitad de la Luna, antes oculta, ya no está fuera de nuestro alcance. Está abierta y esperando. La Luna puede parecer una roca fría y sin vida, pero a veces tiembla, literalmente. Durante las misiones Apolo, los astronautas de la NASA colocaron sismómetros en la superficie lunar. Descubrieron lo inesperado. La Luna tiene su propia versión de terremotos. Se llaman terremotos lunares y existen varios tipos, algunos leves, otros tan potentes como para sacudir regiones enteras. A diferencia de los temblores tectónicos terrestres, los terremotos lunares pueden durar hasta 10 minutos, mucho más que cualquier otro que experimentemos aquí. Esto se debe a que la Luna carece de agua y de una corteza blanda, por lo que la energía no se disipa tan fácilmente. Las vibraciones simplemente rebotan en el interior como ondas sonoras en una cáscara hueca. Fue el sismómetro del Apolo 12 el que detectó una sacudida tan intensa que la Luna resonó como una campana, una frase que dio pie a miles de teorías conspirativas. Hay 4 tipos de sismos lunares: profundos a cientos de kilómetros de profundidad, superficiales más cercanos a la superficie, térmicos por cambios drásticos de temperatura y vibraciones causadas por impactos de meteoritos. Los más peligrosos son los superficiales. Algunos registraron magnitudes superiores a 5.5, lo suficientemente fuertes como para dañar cualquier futura base lunar. ¿Qué causa estos temblores en un mundo que se creía geológicamente muerto? Algunos son provocados por la atracción gravitatoria de la Tierra, otros podrían deberse al lento enfriamiento y contracción del núcleo lunar, lo que provoca grietas y desplazamientos en la corteza. Las fallas y escarpes que se encuentran en la superficie evidencian que la Luna aún cruje bajo su propio peso. Estos terremotos no son solo curiosidades científicas, sino advertencias. Cualquier plan para establecer colonias lunares debe considerar un mundo que se mueve bajo su superficie, a veces con violencia. La Luna puede estar tranquila, pero aún no ha terminado de cambiar. Todavía no. Enterrada en la cara oculta de la Luna hay una cicatriz tan enorme que realmente desafía la creencia. Se llama Cuenca Polo Sur Aitken y se extiende más de 2.600 kilómetros de ancho y hasta 8 kilómetros de profundidad. De hecho, es más grande que el estado de Alaska. Podría caber todo el Gran Cañón en su interior, y aún sobraría espacio. Este no es solo el lugar de impacto más grande de la Luna, sino que podría ser el cráter de impacto confirmado más grande de todo el sistema solar. Formada hace más de 4.000 millones de años por el impacto de un asteroide en la superficie lunar, la cuenca alberga pistas sobre la violenta juventud de la Luna. El impacto fue tan potente que pudo haber perforado la corteza y expuesto partes del manto lunar. Esto ofrece a los científicos una visión poco común bajo la superficie lunar sin necesidad de perforar. Pero, como saben, esto no es solo un viejo agujero en el suelo. Es un lugar de gran interés. La misión china Chang'e 4 aterrizó en un cráter más pequeño dentro de esta enorme cuenca y ha estado enviando datos que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. El rover Yutu-2 encontró minerales nunca antes vistos en la superficie, como piroxeno bajo en calcio y olivino, lo que sugiere un origen profundo en el interior. La cuenca también se encuentra cerca del polo sur de la Luna, una región llena de cráteres sombreados, campos magnéticos extraños y posibles recursos. Por eso, futuras misiones, incluido el programa Artemis de la NASA, se centran en esta zona para su exploración. Si vamos a construir bases lunares o a explotar la Luna, este antiguo cráter podría ser el punto de partida.
Durante décadas se creyó que la Luna estaba completamente seca. Luego, en el año 209, la misión L-CROSS de la NASA estrelló un cohete propulsor contra un cráter permanentemente en sombra cerca del Polo Sur, y lo que salió volando lo cambió todo. Hielo de agua. No mucho, pero suficiente para demostrar un punto importante. La Luna no está seca. Es hielo oculto encerrado en los lugares más fríos y oscuros que ha tenido. Algunos de estos cráteres en sombra no han visto la luz del Sol en miles de millones de años. Las temperaturas allí descienden a 270 grados Celsius, lo suficientemente frías como para atrapar y preservar el hielo durante eones. Y ese hielo no es solo una curiosidad científica. Podría convertirse en agua potable para los astronautas, oxígeno para respirar e hidrógeno para combustible de cohetes. En resumen, el hielo lunar podría ser la clave para permanecer en la Luna e incluso llegar a Marte. La NASA, China, India y empresas privadas ahora apuntan a los polos de la Luna para su exploración. Los rovers y orbitadores están cartografiando el hielo desde arriba, identificando las bolsas más ricas. Pero llegar a él no será fácil. El terreno cerca de los polos es irregular, empinado y constantemente en sombra. Un paso en falso y un rover podría desaparecer en un pozo helado de oscuridad. Aún así, el potencial es demasiado grande para ignorarlo. Las próximas misiones Artemis de la NASA se dirigen directamente a estas regiones heladas, con planes de aterrizar humanos en el polo sur de la Luna por primera vez. Si tienen éxito, no será solo otra huella en el polvo, será un punto de inflexión. El hielo lunar podría impulsar la próxima era de los viajes espaciales. Sobre la superficie lunar se encuentran estas extrañas formas arremolinadas, estelas pálidas y fantasmales que serpentean y serpentean a través de cráteres y llanuras. Parecen pinceladas de un artista, pero, sinceramente, nadie sabe exactamente cómo llegaron allí. Son remolinos lunares y siguen siendo uno de los misterios más extraños y hermosos de la Luna. Uno de los ejemplos más famosos es Reiner Gamma, una brillante formación espiral visible incluso desde la Tierra con un buen telescopio. Se extiende por decenas de kilómetros como si la propia Luna hubiera sido raspada por alguna herramienta cósmica. Sin embargo, no hay cambio de elevación, ni cráter, ni señal de impacto. Solo una mancha brillante sobre el gris. Aún más desconcertante es su conexión con los campos magnéticos. Donde quiera que aparezcan estos remolinos, se producen anomalías magnéticas locales. Pero la Luna no tiene un campo magnético global como la Tierra. Estas manchas parecen existir aisladas, desafiando el comportamiento del magnetismo en un mundo muerto. Algunos investigadores creen que los remolinos son cicatrices antiguas dejadas por impactos de cometas. Otros creen que son causadas por partículas solares cargadas que son desviadas por escudos magnéticos subterráneos, preservando el suelo más ligero subyacente y dejando esos diseños en espiral. Sea cual sea la explicación, estos patrones son arte natural, tallados por fuerzas que no comprendemos del todo. Son más que simples puntos bonitos. También podrían enseñarnos cómo el clima espacial moldea mundos sin aire, e insinúan que la Luna aún guarda secretos bajo su tranquila superficie. Cuando llegue la próxima generación de exploradores lunares, podrían finalmente recorrer estas huellas cósmicas y descubrir la historia escrita en sus remolinos. Todo comenzó con un eco extraño. Cuando la misión Apolo 12 estrelló intencionalmente parte de su nave espacial contra la Luna en 1969, ocurrió algo extraño. El impacto envió ondas sísmicas que recorrieron la superficie lunar y simplemente continuaron. Durante casi una hora, la Luna vibró, resonó y resonó como una campana golpeada. No era solo extraño, era honestamente espeluznante. Y dio origen a una de las conspiraciones espaciales más extrañas de la historia, que la Luna podría estar hueca. Por supuesto, los científicos de la NASA tenían una explicación mucho más sólida. La estructura seca y frágil de la Luna permitía que la energía sísmica rebotara sin ser absorbida como ocurriría en la Tierra. No hay agua ni capas de roca blanda que amortigüen las vibraciones, así que la energía simplemente seguía resonando. Pero eso no impidió que se extendieran teorías descabelladas. Pronto, la especulación explotó. Algunos afirmaban que la Luna era un objeto artificial, una enorme nave espacial o tal vez un observatorio extraterrestre camuflado en un satélite. La teoría de la Luna hueca cobró fuerza en las comunidades marginales, impulsada por coincidencias inusuales. El ajuste perfecto de la Luna para los eclipses solares, su órbita extrañamente circular y la forma en que su tamaño y distancia la hacen parecer del mismo tamaño que el Sol desde la Tierra. Otros señalaron mitos antiguos. Culturas desde Asia hasta Oriente Medio tienen historias sobre una época anterior a la Luna, lo que sugiere que llegó más tarde que otras características naturales de la Tierra. Combine eso con anomalías extrañas, como luces misteriosas vistas desde la órbita lunar o la densidad inusualmente baja de la Luna en comparación con la Tierra, y los teóricos de la conspiración tenían todo lo que necesitaban. Si se acerca lo suficiente a cualquier foto borrosa de la Luna, alguien en algún lugar encontrará una estructura.
Una cúpula, una torre, una sombra perfectamente cuadrada, algo que simplemente no encaja con el caos natural de cráteres y polvo. A lo largo de los años, estas extrañas formas han alimentado una ola de teorías que sugieren que la Luna podría no estar tan inerte o deshabitada como creemos. Estas no son solo ideas descabelladas surgidas de los rincones más recónditos de Internet. Desde las misiones Apolo, astronautas y científicos se han enfrentado a la especulación de que ocultaban algo. Algunos teóricos de la conspiración afirman que la cara oculta de la Luna, el hemisferio que nunca vemos, alberga enormes estructuras artificiales, bases, fábricas e incluso ciudades. Señalan imágenes satelitales pixeladas, luces extrañas y patrones simétricos como evidencia de que algo antinatural está ahí afuera. Algunos afirman que ciertas crestas o torres cerca de los polos de la Luna son demasiado geométricas para ser coincidencia. Y no olvidemos la teoría de que la Luna misma es un puesto de observación gigante estacionado en órbita por seres que nunca hemos conocido. Los científicos, por supuesto, ofrecen explicaciones más simples: distorsión de la lente, ángulos de luz, reconocimiento de patrones humanos, la tendencia natural de nuestro cerebro a ver el significado en la aleatoriedad. Lo que parece un edificio desde un ángulo, a menudo, resulta ser solo roca y sombra bajo una inspección más cercana. Aún así, la falta de claridad absoluta mantiene vivas las teorías, especialmente con compañías privadas y agencias espaciales extranjeras enviando su propio hardware a la Luna. Constantemente aparecen nuevas imágenes en línea. Y con las herramientas de IA que ahora mejoran las fotos de baja resolución, los viejos misterios están siendo reexaminados a través de una lente moderna, a veces agregando más preguntas que respuestas. Parece inofensivo, solo un polvo gris que cubre la Luna como una manta suave. Pero el polvo lunar no es un polvo común. De cerca es una pesadilla. Microscópico y dentado como un cristal roto, este polvo se adhiere a todo y desgasta todo lo que toca. Destruyó las botas de los astronautas, dañó las articulaciones de los trajes espaciales e incluso provocó cortocircuitos en los equipos durante las misiones Apolo. El problema es que la Luna no tiene atmósfera ni viento que deteriore las partículas. Así que, en lugar de granos lisos como la arena de la Tierra, el polvo lunar permanece afilado, abrasivo y cargado electrostáticamente por la constante radiación solar. Se adhiere a la tela, los dispositivos electrónicos e incluso a la piel. Los astronautas lo describieron como un olor a pólvora quemada y casi imposible de eliminar. Algunos lo trajeron de vuelta al módulo lunar por accidente y reportaron ataques de estornudos e irritación de garganta, lo que hoy en día plantearía serias preocupaciones de seguridad. Las misiones futuras están especialmente preocupadas por ello. El polvo puede obstruir los sistemas de ventilación, rayar las viseras, arruinar los filtros y recubrir los paneles solares, lo que hace que las estancias lunares prolongadas sean mucho más riesgosas de lo que la gente cree. La NASA y empresas privadas están desarrollando recubrimientos especiales, tecnología de repulsión magnética e incluso botas que repelen el polvo para combatir a este enemigo invisible. Y aquí está el truco. El polvo lunar podría ser el peligro más extendido allá arriba. Está en todas partes y simplemente no hay escapatoria. En la carrera por regresar a la Luna, dominar el polvo puede ser tan importante como aterrizar con seguridad. La Luna es silenciosa, sin aire y geológicamente tranquila, pero en las profundidades de esa superficie serena hay un secreto. Solía tener un campo magnético, uno muy intenso. Algunas de las rocas recolectadas durante las misiones Apolo están magnetizadas, aunque hoy en día no existe un campo magnético global. Eso no debería ser posible, pero aquí estamos. ¿Qué ocurrió entonces? Una de las principales teorías es que, al principio de su vida, la Luna tenía un núcleo fundido que se agitaba igual que el de la Tierra ahora. Ese movimiento creó un campo magnético posiblemente incluso más intenso que el de la Tierra en algún momento, pero con el tiempo, el pequeño tamaño de la Luna provocó que se enfriara y su núcleo se solidificara. Con el movimiento desaparecido, el campo magnético se desvaneció, como una máquina que se apaga. Pero no todo cuadra. Algunas regiones lunares aún muestran parches magnéticos extraños, lugares como Reiner Gamma que parecen doblar el viento solar y resistir el clima espacial. Y estos campos no están alineados como un dipolo norte-sur típico. Son dispersos, locales y desconcertantes. ¿Qué los causa? Tal vez fragmentos metálicos de antiguos impactos o materiales ricos en hierro enterrados a gran profundidad bajo la superficie. O tal vez sea algo que aún no hemos descubierto. El magnetismo de la Luna sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado. Comprender esto no se trata solo de resolver un misterio. Los campos magnéticos locales podrían algún día proteger las bases lunares de la radiación solar o interferir con instrumentos delicados. De cualquier manera, el pasado magnético de la Luna aún deja una marca. Es un fantasma de una fuerza que una vez pulsó a través de una Luna muy diferente. Mientras la mayor parte del mundo se centraba en Marte, China volvió la vista hacia la Luna e hizo algo que nadie más había logrado. En 2019, su misión Chang'e 4 se convirtió en la primera nave espacial de la historia en aterrizar suavemente en la cara oculta de la Luna, sin línea de visión directa con la Tierra, sin forma de comunicarse por radio. Para lograrlo, China lanzó un satélite de retransmisión independiente, Keqiao, posicionándolo más allá de la Luna para rebotar señales a la Tierra. Fue una decisión audaz y funcionó. El módulo de aterrizaje aterrizó en el cráter Pon-Karman, parte de la gigantesca cuenca Aitken del Polo Sur, y desplegó el rover Yutu-2.
Desde entonces, Yutu-2 ha explorado discretamente terrenos inexplorados, transmitiendo imágenes de alta resolución y analizando el suelo lunar con espectrómetros a bordo. Encontró minerales vinculados al interior profundo de la Luna y capas de actividad volcánica nunca antes registradas. Le siguieron más misiones. Chang'e 5 trajo muestras lunares a la Tierra en 2020, las primeras desde el programa soviético Luna. Y Chang'e 6, lanzada más recientemente, ha devuelto las primeras muestras de la cara oculta de la Luna. Esta es una mina de oro científica. Estas muestras podrían contener pistas sobre la historia temprana de la Luna, incluyendo los procesos que moldearon ambos hemisferios. China no se detiene ahí. Las futuras misiones Chang'e planean probar tecnologías para construir infraestructura lunar, extraer recursos e incluso preparar una posible base internacional cerca del Polo Sur. Por ahora, mientras gran parte del mundo debate si volver a la Luna, China ya está allí, excavando, cartografiando y reescribiendo la historia lunar con cada rueda del rover que avanza. Mucho antes de los cohetes y los exploradores, la gente observaba la Luna y se preguntaba qué era. Para las civilizaciones primitivas no era solo una roca brillante en el cielo. Era un calendario, un dios, un ojo brillante que observaba la Tierra. Pero hace ya 3000 años, los humanos no solo veneraban a la Luna, intentaban cartografiarla. Una de las primeras representaciones lunares conocidas proviene de Babilonia, tallada en una tablilla de arcilla. No es un mapa en el sentido moderno, pero demuestra que los antiguos astrónomos ya rastreaban los movimientos y fases de la Luna. Los babilonios pudieron predecir eclipses lunares con sorprendente precisión utilizando únicamente observaciones a simple vista y un ingenioso cálculo. Adelantándonos a la Europa medieval, encontramos los primeros bocetos de la Luna en manuscritos iluminados. Eran mayormente simbólicos, se usaban para marcar el tiempo o eventos religiosos, pero muestran algo importante. La gente comenzaba a ver la Luna como un lugar, no solo como una luz en el cielo. Entonces todo cambió en 1609. Fue entonces cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio a la Luna y lo que vio destrozó siglos de creencias. Sus toscos bocetos revelaron montañas, valles y sombras. La Luna, que antes se consideraba una esfera celestial perfecta, estaba llena de defectos y cicatrices. Era un mundo. Los dibujos de Galileo desencadenaron una revolución. De repente, la Luna no era solo poesía, era geografía. Después de eso, la cartografía lunar se convirtió en una actividad científica seria. Para los siglos XVII y XVIII, se dibujaban mapas detallados utilizando telescopios cada vez más potentes. Astrónomos como Johannes Hevelius y Giovanni Riccioli crearon cartas nombrando cráteres, mares y regiones, muchos de los cuales todavía se utilizan hoy en día. Mare Tranquillitatis, donde alunizó el Apolo 11, proviene de esos antiguos nombres en latín, el mar de la tranquilidad. Hoy tenemos altimetría láser, escaneos satelitales y modelos tridimensionales completos de la Luna. Pero todo comenzó con unas pocas líneas de lápiz en un cuaderno, garabateadas a la luz de una vela. Esos primeros mapas fueron más que curiosidad científica. Fueron actos de imaginación, los primeros pasos para convertir la Luna de un misterio en un destino. La historia de cómo se formó la Luna parece un mito cósmico, pero tiene fundamento científico y es más dramática de lo que se cree. Durante décadas, la teoría principal fue que un planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva hace más de 4.000 millones de años. El impacto fue catastrófico. Los escombros salieron disparados al espacio y algunos se agruparon en órbita para formar la Luna. Esa ha sido la explicación estándar, hasta ahora. Una idea más reciente, llamada teoría del doble impacto, invierte las cosas. Según este modelo, la Luna no se formó de un solo impacto limpio, sino de dos colisiones violentas, posiblemente con un gemelo de la Tierra que no sobrevivió. El primer impacto pudo haber arrancado la corteza primitiva de la Tierra, mientras que el segundo arrojó suficiente material a la órbita para finalmente formar la Luna. Lo que hace que esta teoría sea tan convincente es que ayuda a explicar ciertos detalles desconcertantes, como por qué la Tierra y la Luna están hechas de materiales casi idénticos, hasta sus isótopos. Todavía hay debate, por supuesto. Los científicos realizan simulaciones de supercomputadoras intentando recrear lo sucedido, ajustando los ángulos de impacto, las velocidades de rotación y las composiciones químicas. Y cada nueva muestra de roca lunar proporciona más datos. Pero lo que está claro es que la Luna no solo nació, sino que se forjó en el caos. Y sin ese evento, la evolución de la Tierra e incluso la vida misma podrían haber sido muy diferentes. Ya hemos estado en la Luna, pero ahora volvemos para siempre. El programa Artemis de la NASA busca que la primera mujer y el próximo hombre aterricen en la superficie lunar, no como un evento único, sino como el primer paso hacia una presencia humana permanente más allá de la Tierra. El objetivo, el Polo Sur lunar, es uno de los lugares más prometedores de todo el sistema solar, repleto de profundos cráteres en sombra que podrían contener agua congelada y con luz solar que ilumina las cimas de las montañas durante meses. Es el lugar perfecto para acampar. Las misiones Artemis probarán nuevos módulos de aterrizaje, trajes
espaciales, sistemas de energía nuclear y la construcción de hábitats diseñados para sobrevivir a la brutal noche lunar. Y no se trata solo de la NASA. Empresas privadas, socios internacionales y agencias espaciales emergentes ya están sentando las bases para algo más grande. Sistemas de minería robótica, hábitats impresos en 3 dimensiones y posiblemente un depósito de combustible que podría lanzar misiones a Marte. La Luna ya no es solo un objetivo, es una puerta de entrada, un campo de entrenamiento, un modelo para que los humanos podamos vivir en otros mundos. Dentro de unos años, la tranquila superficie gris podría volver a resonar con pasos, no solo por un momento, sino por un futuro. Y cuando llegue ese día, finalmente dejaremos de llamar a la Luna un destino y comenzaremos a llamarla nuestro segundo hogar. OVNIs sobre aeropuertos, volcanes y capitales, avistamientos reales y capitales, pueden demostrar que no estamos solos y que nunca lo estuvimos. Era una tarde tranquila en el centro de Los Ángeles cuando una cámara de seguridad en la azotea captó algo que no debería haber estado allí. Flotando sobre el horizonte, sin apenas hacer ruido, se encontraba un objeto triangular oscuro, delineado por luces brillantes. La grabación se difundió rápidamente en internet, desatando una oleada de especulaciones. El triángulo no parpadeaba, se balanceaba ni se desplazaba como un dron. Mantenía su posición con una precisión inquietante. Luego, sin previo aviso, giró lentamente y se alejó con un movimiento suave y calculado, demasiado firme y silencioso para cualquier aeronave conocida. Lo que hace que este avistamiento sea especialmente extraño es que ocurrió justo encima de una de las ciudades más vistas y filmadas del mundo. Si hubiera sido un dron o una aeronave, alguien se habría atribuido la responsabilidad. Pero ningún gobierno, ninguna empresa, ningún individuo se ha pronunciado. Algunos creen que forma parte de una prueba militar secreta, quizás una réplica de algo que no es de este mundo. Otros piensan que está relacionado con las infames naves de Triángulo Negro reportadas durante décadas, objetos tan avanzados que dejan sin palabras incluso a los pilotos veteranos. Analizar el vídeo fotograma a fotograma no muestra ningún sistema de propulsión visible, ni alas, ni rotores, nada que debería hacerlo volar. Aún así, se movía como si desafiara la gravedad. La forma coincide con otros avistamientos de triángulos en Bélgica en los años 90 e Illinois en el año 2000. ¿Son estas naves parte de un único misterio global? De ser así, ¿quién las pilota realmente? ¿Y por qué aparecen sobre nuestras ciudades? Fuera lo que fuese, no dejó ningún sonido, ni humo ni rastro, solo preguntas. Apenas semanas después del accidente de Roswell, apareció otro objeto extraño, esta vez sobre los cielos abrasadores de Phoenix, Arizona. William Rhodes, científico y fotógrafo local, vio una nave con forma de disco dando vueltas silenciosamente sobre su cabeza. Corrió a buscar su cámara y tomó 2 nítidas fotos en blanco y negro antes de que el objeto desapareciera rápidamente. Lo sorprendente es que estas fotos no fueron simplemente ignoradas, sino que fueron tomadas rápidamente por investigadores militares, y Rhodes fue interrogado detalladamente. Sus fotos mostraban un objeto curvo y sin aletas que no coincidía con ninguna aeronave conocida de esa época. Lo que refuerza este caso es el momento en que se tomó. El verano de 1947 estaba plagado de informes de ovnis por todo el país, pero pocos contaban con pruebas fotográficas reales como esta. Incluso ahora, décadas después, estas imágenes no han sido desacreditadas. Han aparecido en documentos militares, memorandos oficiales e incluso se han filtrado a archivos públicos. Algunos investigadores creen que lo que Rhodes capturó fue uno de los primeros vehículos de vigilancia, pero no uno de los nuestros. De ser cierto, lo que sobrevolaba Phoenix ese día ya estaba por delante de todo lo que habíamos construido en aquel momento. Justo sobre el sagrado horizonte del Vaticano, donde se entrecruzan la historia, la religión y el misterio, algo inusual apareció en 2021. Un extraño orbe brillante flotaba entre las nubes tras la cúpula de la Basílica de San Pedro. No era solo un destello o un reflejo, era una forma sólida y esférica que proyectaba su propio color y luz. Justo cuando el cielo parecía tranquilo, se desplazó lentamente por el horizonte, visible para cualquiera que mirara hacia arriba en el momento oportuno. Lo que asombró a los observadores no fue solo su forma o color, sino lo fuera de lugar que parecía en una ciudad donde cada centímetro del cielo está vigilado. Esto no era un pájaro, un dron ni un globo. El objeto no se balanceaba ni parpadeaba, y no se comportaba como nada común. Brillaba con un tono tenue. Algunos decían azulado, otros veían dorado, y se mantuvo firme en su lugar antes de desvanecerse sin dejar rastro. La ubicación añade otro nivel de misterio. El Vaticano ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación cuando se trata del espacio y lo desconocido. Su observatorio en Arizona estudia el espacio profundo, y los rumores sobre documentos secretos ocultos en los archivos vaticanos nunca parecen apagarse. ¿Podría ser que lo que apareció sobre el Vaticano ese día no fuera aleatorio? ¿Era una señal? ¿Un mensaje? ¿O algo mucho más avanzado observando silenciosamente el asiento de poder espiritual más resguardado en la Tierra? Fuera lo que fuese ese orbe, no pertenecía allí, y nadie, ni los funcionarios, ni la iglesia, dio una respuesta. Así, sin más, el cielo se cerró de nuevo, y las preguntas permanecieron.
Se suponía que sería una mañana cualquiera para un equipo de televisión peruano que grababa un segmento de estilo de vida en Lima, pero detrás del presentador algo empezó a cambiar en el cielo. Puntos extraños, brillantes y suspendidos en perfecta formación. Al principio nadie se dio cuenta. Luego el equipo se giró para mirar. Sobre ellos había una pequeña flota de objetos voladores no identificados, agrupados en un grupo compacto, flotando lentamente sobre el horizonte de la ciudad. No eran aviones ni pájaros y definitivamente no eran escombros flotantes. Lo que hizo de este avistamiento algo tan único fue la cantidad de testigos. Decenas de transeúntes se detuvieron a observar. Periodistas locales e investigadores de ovnis aparecieron en cuestión de horas. Los objetos mantuvieron su forma, se movieron con una sincronización antinatural y permanecieron visibles durante un largo rato a plena luz del día. Algunos dijeron que se sentían casi como si los estuvieran observando desde arriba. Lima no es nueva en esto. La región está impregnada de antiguas leyendas sobre seres celestiales. Perú tiene una de las cifras más altas de avistamientos reportados en Sudamérica. Ya sean las líneas de Nazca o los enormes geoglifos que solo se ven desde el aire, muchos creen que esta tierra ha tenido desde hace mucho tiempo una conexión con algo que no es de aquí. ¿Fue esta flota sobre Lima solo un capítulo más en esa conexión o una demostración directa para que todos la vieran? Ningún avión militar respondió. Ninguna agencia intervino. El cielo se llenó de observadores y luego se desvanecieron tan tranquilamente como llegaron. Miles de personas pasan por el aeropuerto O'Hare de Chicago a diario. Pero el 7 de noviembre de 2006, algo ocurrió sobre la puerta C-17 que conmocionó incluso a los trabajadores aeroportuarios más experimentados. Varios empleados informaron haber visto un disco metálico flotando silenciosamente sobre la terminal, justo debajo del techo de nubes. Pilotos, manipuladores de equipaje y supervisores de aerolíneas describieron lo mismo. Un objeto con un cuerpo liso y oscuro, sin alas, sin sonido y sin explicación. Lo más escalofriante es lo que hizo a continuación. Tras flotar durante varios minutos, la nave se elevó con tal fuerza que abrió un agujero limpio en las nubes. Los testigos afirmaron que el hueco en el cielo permaneció visible durante varios minutos. Sin embargo, ningún radar lo detectó. Nunca se dio una explicación oficial y las autoridades aeronáuticas rápidamente restaron importancia al suceso. Lo que hace que el incidente de O'Hare destaque es que ocurrió en un importante aeropuerto con espacio aéreo restringido, vigilancia constante y regulaciones estrictas. ¿Cómo pudo algo tan claramente visible evadir la detección? ¿Por qué se disuadió a quienes alzaron la voz de hablar del asunto? Muchos creen ahora que fue más que un simple sobrevuelo. Fue una observación controlada, una discreta demostración de presencia justo sobre uno de los lugares más concurridos del país. Y como tantos otros encuentros, no dejó rastro, solo incredulidad, silencio y cielo. El antiguo horizonte de Jerusalén, donde la espiritualidad y la historia se fusionan, se convirtió en el centro de algo inexplicable una tranquila noche del año 2011. Sobre la dorada cúpula de la roca, un orbe brillante apareció en el cielo. No era tenue, flotaba con determinación, blanco brillante latiendo suavemente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, descendió directamente hacia la cúpula, se detuvo justo encima de ella y en un destello que iluminó todo el cielo, se elevó de nuevo a una velocidad inimaginable. Lo que hace que este avistamiento sea tan difícil de ignorar es su ubicación. La cúpula de la roca no solo es sagrada, sino que está vigilada, custodiada y bajo constante vigilancia. El movimiento del objeto no fue aleatorio, fue deliberado. Algunos dicen que fue una especie de escaneo o recopilación de datos. Otros piensan que fue una exhibición, un mensaje silencioso y poderoso. Y este no fue un evento de un solo testigo. Fue visto por personas en diferentes partes de la ciudad, desde varios ángulos, todos describiendo lo mismo. Los escépticos intentaron descartarlo como trucos de cámara, pero la gran cantidad de informes coincidentes lo hace difícil de aceptar. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué uno de los lugares más sagrados del mundo? ¿Fue una advertencia? ¿Una visita? ¿O solo un vistazo a la frecuencia con la que nos observan sin saberlo? Sea como sea, ese destello sobre la cúpula se grabó a fuego en la mente de todos los que lo vieron y hasta el día de hoy nadie ha dado una respuesta que se sostenga. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y, curiosamente, uno de los focos de ovnis más activos. En el 2020 se avistó un enorme objeto cilíndrico entrando en el cráter a toda velocidad. Capturado por una cámara permanente de monitoreo de volcanes, el objeto brilló con intensidad y se movió demasiado rápido para ser un pájaro, un dron o un avión. No se estrelló. Simplemente desapareció dentro del volcán como si perteneciera allí. No fue un evento aislado. A lo largo de los años, se han visto docenas de objetos inexplicables entrando y saliendo de este volcán. Se ha vuelto tan común que los medios locales ya no lo consideran impactante. Pero este avistamiento 2020 destacó. Fue claro, grande y directo. Algunos creen que hay algo debajo de la montaña. ¿Una base? ¿Una instalación oculta? Incluso antiguas leyendas de comunidades cercanas hablan de seres celestiales conectados con el Popocatépetl. ¿Por qué algo que avanzó se dirigiría directamente a un volcán en erupción? Esa es la parte que nadie puede responder. A menos, claro, que no intentara evitar la erupción, sino que regresara a casa.
En 1996, durante la misión STS-75 del transbordador espacial Columbia, los astronautas de la NASA desplegaron una larga cuerda experimental en el espacio de más de 20 kilómetros de longitud. Pero algo inesperado ocurrió. La cuerda se rompió y se alejó. Mientras las cámaras la enfocaban, algo apareció al fondo. Luego docenas. Luego cientos. Objetos brillantes y circulares flotando detrás de la cuerda, pulsando, cambiando, moviéndose con inteligencia. La NASA los llamó escombros o partículas de hielo. Pero para muchos observadores no eran fragmentos aleatorios de nada. Los objetos parecían pulsar, crecer y encogerse y mantener una forma consistente y redondeada. Algunos incluso cambiaron de dirección. Las imágenes se convirtieron rápidamente en uno de los materiales espaciales más debatidos en la historia de los ovnis. ¿Acaso estos objetos ya rodeaban la Tierra? ¿Estaban monitoreando la misión? ¿O era la atadura simplemente un señuelo que exponía lo que realmente se mueve silenciosamente por nuestra órbita? Hasta el día de hoy no se ha ofrecido una explicación clara. Lo cierto es que durante unos minutos las cámaras captaron algo que la NASA no esperaba y tal vez no quería que viéramos. En diciembre de 2099, el cielo de Moscú se convirtió en escenario de uno de los avistamientos de ovnis urbanos más extraños jamás registrados. Un enorme objeto piramidal fue avistado flotando justo encima del Kremlin, el corazón del poder político ruso. No se desplazaba a toda velocidad, ni parpadeaba, ni dejaba una estela de humo. Flotaba, silencioso, inmóvil, girando lentamente casi deliberadamente. Testigos presenciales de diversas partes de la ciudad describieron lo mismo. Una estructura oscura y geométrica que se cernía sobre la Plaza Roja como algo salido de una película de ciencia ficción. Lo que resulta aún más desconcertante es su tamaño. Se estima que el objeto medía casi 1,5 kilómetros de ancho, demasiado grande para ser un dron o una aeronave conocidos. Algunos videos lo muestran girando lentamente en su lugar, suspendido como si no le afectara la gravedad. Otros lo capturaron desde un ángulo diferente, todavía inmóvil, todavía silencioso. No parpadeaba ni latía como un globo al viento. Mantenía su forma con una quietud inquietante. El gobierno ruso no emitió ningún comunicado oficial y los medios estatales rápidamente lo ignoraron. Pero quienes lo vieron no lo olvidaron. Muchos creen que fue una demostración de fuerza o un recordatorio. La elección del lugar no podría haber sido más simbólica. El Kremlin, el mismísimo centro del poder geopolítico. Lo que sea que flotara allí esa noche no era común. Y no dejó tras de sí respuestas, solo silencio y cielo. Entre los avistamientos militares de ovnis más desconcertantes jamás desclasificados se encuentra el llamado objeto Teardrop, capturado en una imagen infrarroja en blanco y negro por un avión de reconocimiento estadounidense. La foto, mantenida clasificada durante años, muestra un objeto brillante con forma de media luna, suspendido a gran altura sobre el océano Atlántico. No flotaba, no se fragmentaba, tenía una forma nítida y definida y parecía emitir su propia señal de calor, algo completamente distinto a lo natural o conocido en la aviación. Lo que hace este caso aún más convincente es el contexto militar. La foto se incluyó en un conjunto de informes de inteligencia no clasificados publicados en 2023, relacionados con las investigaciones en curso del Grupo de Trabajo UAP del Pentágono. No había rastro de radar, ninguna identificación, solo un objeto que se comportaba de una manera que ninguna nave conocida debería. Estacionario a una altitud extrema y completamente inmune a la estela de los aviones o a los efectos del clima. Algunos teóricos creen que esta lágrima no estaba volando en absoluto. Estaba estacionada como un centinela o una sonda. Otros sugieren que forma parte de una red más amplia de dispositivos de monitoreo que observan constantemente desde justo por encima de donde nuestros aviones pueden volar. El inquietante brillo en la imagen infrarroja aumenta su misterio. Algunos afirman que es la señal térmica de un motor en marcha, pero sin rastro, sonido ni movimiento, es imposible determinarlo. No se trata de una luz granulada en la distancia. Es una forma nítida, un objeto real, fotografiado por personal capacitado y archivado discretamente hasta ahora. Y si esta es solo una de las imágenes que están dejando ver al público, ¿qué más sigue oculto tras sellos clasificados? Era una mañana tranquila en Great Falls, Montana, cuando Nicholas Mariana, el director general del equipo de béisbol local, alzó la vista y vio dos objetos brillantes y plateados que se movían velozmente por el cielo. Con una cámara a color de 16 milímetros en la mano, capturó lo que se convertiría en una de las películas de ovnis más estudiadas de la historia de Estados Unidos. La grabación muestra dos figuras giratorias con forma de disco surcando el cielo a plena luz del día, nítidas, rápidas y constantes. Esta no fue una historia transmitida de boca en boca ni oculta por rumores. La película existe. Y fue enviado directamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para su análisis. Los investigadores de la época admitieron que los objetos eran desconocidos. A diferencia de intentos posteriores de desestimar avistamientos similares, este recibió mucha atención. El Proyecto Libro Azul, el programa oficial de ovnis de la Fuerza Aérea, lo mantuvo en sus archivos durante años. Incluso se mostró en el documental OVNI de 1956, una de las primeras veces que el público pudo observar realmente algo no identificado y reconocido oficialmente. Los escépticos intentaron explicar los objetos como reflejos
de aviones a reacción, pero Mariana había filmado esos mismos cielos antes, y nada de lo que había visto se comparaba con lo que mostraba ese carrete. La velocidad, el brillo y el movimiento sincronizado de ambos objetos no se correspondían con nada que volara en aquel entonces. Y esto era 1950, mucho antes de los drones modernos o los efectos digitales. Lo que hace a este caso tan impactante es su simplicidad. Imágenes nítidas, un testigo creíble, interés militar inmediato y ninguna respuesta real. 70 años después, la película sigue vigente, sigue causando sorpresa y sigue haciendo que la gente se pregunte, ¿qué captó exactamente sobre las llanuras de Montana ese día? París, una de las ciudades más fotografiadas del mundo, se convirtió en el escenario inesperado de un misterio moderno en el año 2010. En una tarde despejada, turistas que fotografiaban la Torre Eiffel notaron algo extraño flotando cerca. Un objeto oscuro con forma de disco, suspendido en el cielo, inmóvil y silencioso. La forma era demasiado definida para ser una nube, demasiado estable para ser un pájaro y demasiado distante para ser ignorada. Varias personas la capturaron desde diferentes ángulos y el objeto era visible en más de una imagen, siempre en la misma posición, siempre manteniendo la distancia. Lo que hizo este evento especialmente inquietante fue lo desapercibido que pareció en ese momento. Ningún sonido, ningún rastro, ninguna interrupción. Solo más tarde, al revisar las fotos, la gente empezó a darse cuenta de que algo inexplicable había entrado en el encuadre. Los expertos examinaron las imágenes y descartaron los destellos y los reflejos. El objeto tenía un borde sólido, una sombra real, una presencia física. ¿Por qué la Torre Eiffel? Algunos piensan que es el simbolismo. Los lugares icónicos parecen atraer la atención, especialmente desde arriba. Otros especulan que el objeto estaba observando, quizás escaneando, mimetizándose con un lugar donde el cielo está constantemente lleno de globos, helicópteros y aviones. Pero este no era ninguno de esos. Llegó, flotó y desapareció. Sin explicaciones, sin reclamos de responsabilidad. Solo un objeto no identificado flotando sobre el monumento más reconocido de Europa, capturado para siempre por turistas desprevenidos que no tenían idea de que la foto de sus vacaciones podría contener algo realmente de otro mundo. En el corazón de una zona de guerra, donde cada centímetro del espacio aéreo es rastreado, vigilado y controlado, algo se coló silenciosamente. En 2016, sobre Mosul, Irak, un dron militar estadounidense capturó imágenes de una extraña esfera metálica que se movía tranquilamente por el cielo, sin alas visibles, sin rastro de calor, sin escape. Simplemente flotaba, estable, controlada, deliberada. En 2023, la División Aro del Pentágono publicó oficialmente estas imágenes confirmando su autenticidad. Lo que hace al orbe de Mosul tan único es el contexto. No se trataba de una zona rural de cultivo ni de un desierto tranquilo. Era una zona de combate activa, monitoreada por la tecnología de vigilancia más avanzada de la Tierra. Y aún así, nadie podía explicarlo. No activaba alertas, no respondía a los sistemas de rastreo y no se comportaba como ninguna aeronave, ni militar ni civil. Los analistas militares no tenían respuestas. El objeto no coincidía con ningún perfil de dron conocido y parecía moverse con inteligencia, no al azar. Algunas teorías afirman que se trata de una herramienta de vigilancia extranjera, mientras que otras señalan su comportamiento inquietantemente similar al de avistamientos anteriores de orbes alrededor de instalaciones nucleares y zonas sensibles. ¿Por qué algo así navegaría tranquilamente por una zona de conflicto? ¿Observando? ¿Haciendo pruebas? ¿O simplemente dándose a conocer a plena vista durante una de las guerras más documentadas de la era moderna? El Pentágono lo calificó de no resuelto. Para el resto de nosotros, plantea una pregunta más profunda. Si estas esferas observan nuestras guerras, ¿qué más observan? En el año 2014, frente a la costa de Santiago, la Armada de Chile se topó con algo inexplicable. Un helicóptero militar, en una misión de patrullaje diurno estándar, avistó un objeto largo y oscuro que se movía velozmente por el cielo. Al observarlo con la cámara infrarroja de a bordo, la forma era nítida. Una aeronave estilizada, similar a un cigarro que planeaba sin alas, sonido ni propulsión visible. Pero lo que realmente impactó a la tripulación fue la estela que pareció dejar. Una descarga visible solo en imágenes térmicas. No era humo, no era vapor, era algo más. El objeto no fue detectado por radar. No hubo transpondedor. No hubo respuesta a las llamadas de radio. Los pilotos lo rastrearon durante casi 10 minutos, observando cómo cambiaba de velocidad y ángulo sin esfuerzo. En 2 ocasiones emitió una extraña ráfaga. Algo lo suficientemente caliente como para aparecer en el infrarrojo, pero completamente invisible a simple vista. Hasta el día de hoy, nadie sabe de qué estaba hecho ni cómo se movía de esa manera. El gobierno de Chile no lo ocultó. Las imágenes se entregaron al CEFA, su comité oficial de anomalías aéreas, y en 2017 se hicieron públicas
científicas con total transparencia. Expertos de diversas disciplinas, aviación física y militares, revisaron los datos. Nadie pudo identificarlo. Descartaron globos meteorológicos, aeronaves, drones o escombros. Desde entonces, esa forma alargada ha aparecido en avistamientos en todo el mundo, siempre en zonas restringidas, actuando siempre un poco más allá de lo que consideramos posible. El encuentro de la Armada de Chile se erige como uno de los casos oficiales de ovnis más claros y detallados publicados por cualquier país. Fuera lo que fuese el objeto, no vino a jugar, vino para ser visto. Y entonces, sin más, desapareció. En la noche del 13 de marzo de 1997, algo enorme pasó silenciosamente sobre Arizona. Miles de personas, desde Phoenix hasta Tucson, alzaron la vista y vieron una gigantesca formación de luces en forma de V que se movía por el cielo. No era rápida, no era ruidosa, simplemente planeaba, lenta, constante y tan enorme que, según se dice, ocultó las estrellas a su paso. Algunos vieron 5 luces, otros contaron 7, pero casi todos coincidieron en una cosa. No se trataba de un avión, un helicóptero ni nada conocido. La primera oleada de avistamientos comenzó alrededor de las 7:55 p.m. cerca de Henderson, Nevada, y continuó durante horas mientras el objeto viajaba hacia el sureste a través de Arizona. Testigos presenciales lo describieron como del tamaño de varios campos de fútbol, completamente silencioso y volando inusualmente bajo. Un testigo dijo que se sentía como un ser vivo. Otro dijo que estaba tan cerca que se podía tocar. Ninguna de las principales bases militares de la zona se atribuyó la responsabilidad. No hubo advertencias, ni alertas, solo silencio. Más tarde esa noche, la explicación oficial fue que las luces eran bengalas lanzadas por la Guardia Nacional Aérea durante ejercicios de entrenamiento. Pero esa explicación llegó semanas después del incidente y no coincidía con lo que la mayoría de la gente vio. Las bengalas no mantienen una formación perfecta, no se ciernen silenciosamente a cientos de kilómetros, no bloquean las estrellas en un patrón triangular limpio. Hasta el día de hoy, las luces de Phoenix siguen siendo uno de los eventos ovni más vistos y reportados en la historia de Estados Unidos. 11 de julio de 1991. Un eclipse solar total oscurece el cielo de la Ciudad de México y miles de personas se reúnen para presenciar el inusual evento celestial. Pero al levantar la vista, aparece algo inesperado. Luces suspendidas, brillantes, redondas y con un patrón deliberado. Vistos por primera vez cerca del horizonte de la ciudad, los orbes no parpadean como estrellas ni se mueven como globos. Permanecen fijos en una formación geométrica, observando en silencio. Los objetos no fueron notados solo por unos pocos, sino por multitudes, familias e incluso cámaras de televisión que capturaron el eclipse. Durante años, el incidente se ha relacionado con antiguas predicciones y teorías sobre alineaciones celestiales que desencadenan actividad extraterrestre. Pero para la mayoría de quienes lo vieron, no se trataba de mitología, sino de la realidad. Miles de personas, mirando hacia arriba al mismo tiempo, vieron algo que el gobierno aún no puede explicar. El eclipse era esperado. Los ovnis, no. Un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, realizaba una patrulla de rutina cerca del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico. Mediante rastreo infrarrojo, la tripulación detectó un objeto que se movía rápidamente aproximándose a la pista. Al principio parecía un dron, pero los movimientos del objeto eran inusuales. Volaba a gran velocidad, realizaba giros bruscos y en un momento dado se dividió en 2 cuerpos separados antes de precipitarse al océano sin disminuir la velocidad. El evento no fue filtrado por teóricos de la conspiración, fue analizado y compartido por la Coalición Científica para el Estudio de UAP, un equipo de expertos militares de aviación y físicos. Tras meses de análisis, concluyeron que el objeto era un auténtico fenómeno aéreo no identificado con capacidades de vuelo superiores a las de la tecnología moderna. Fuera lo que fuese, se movía por el aire y se adentraba en el mar con total seguridad, como lo había hecho 1000 veces antes. Eso es todo. ¿Has visto alguna vez un ovni en persona? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.